Nutrición Marge creo que necesito 55% de carbohidratos. Glosario alimento cualquier sustancia de origen vegetal o animal, constituida por carbohidratos, proteínas, grasas y elementos suplementarios como minerales y vitaminas que se ingieren o se absorben por el organismo, para proporcionar energía y promover el crecimiento, procesos de reparación y mantenimiento esenciales para mantener la vida. Nutrientes compuesto químico, como las proteínas, lípidos, carbohidratos, vitaminas o minerales, que forman parte de los alimentos, los cuales el cuerpo utiliza estos compuestos para funcionar y crecer. Macronutrientes son aquellos nutrientes que le suministran la mayor parte de la energía metabólica al cuerpo. Son los hidratos de carbono, proteínas y lípidos. Micronutrientes son las sustancias que el organismo necesita en pequeñas dosis. Son sustancias indispensables para los diferentes procesos metabólicos del organismo. Elementos traza elemento químico que forma parte de los micronutrientes, se encuentran en algunos alimentos y se necesitan en cantidades muy pequeñas. Aseguran el crecimiento y el desarrollo adecuado. La mayoría actúa como componente activadores de enzima, proteínas con función vital, sustancia vital, unidades estructurales de proteínas o hormonas o formando parte de diferentes proteínas de almacenamiento. Nutrición. La nutrición es el acto involuntario / voluntario e inconsciente donde se proporcionan los nutrientes necesarios para el cuerpo, los transforma y obtiene las sustancias necesarias para el desarrollo de la vida. Alimentación son las acciones que nos llevan a proveer a nuestro cuerpo alimentos para obtener nutrientes que puedan ser utilizados. Alimentación saludable es aquella alimentación que proporciona los nutrientes que el cuerpo necesita para mantener un buen funcionamiento del organismo, conservar o restablecer la salud, minimizar el riesgo de enfermedades, garantizar la reproducción, gestación, lactancia, desarrollo y crecimiento adecuado. Requerimientos versus recomendaciones. Requerimientos es la cantidad mínima de cada nutriente que debe ser consumida por un individuo en estado de salud determinado para mantener una adecuada nutrición que impida el deterioro clínicamente demostrable en sus funciones. Requerimiento basal. Y también permita mantener las reservas en los tejidos. Requerimiento óptimo. Recomendaciones son los niveles de ingesta de un nutriente que se consideran adecuadas para cubrir las necesidades nutricionales de prácticamente todas las personas sanas. Contemplan requerimientos basales, mínima cantidad de nutriente para impedir el deterioro de funciones, los cuales se ajustan con las variaciones intergrupales, modos de vida, la disponibilidad de alimentos y biodisponibilidad de nutrientes. Ambos involucran las necesidades energéticas, valor calórico total, VCT, macronutrientes, hidratos de carbono, proteínas, lípidos y agua, y micronutrientes con las vitaminas y los minerales. En personas sanas, las recomendaciones son mayores que los requerimientos, ya que el requerimiento es la mínima cantidad de nutriente para impedir el deterioro de las funciones, mientras que las recomendaciones se tienen que adaptar a toda la población con sus variaciones culturales, disponibilidad de alimentos, biodisponibilidad de nutrientes, etc. En personas con una patología los requerimientos son mayores que los requerimientos, ya que las recomendaciones están realizadas para toda la población sana, mientras que los requerimientos se adecuan a la persona y sus condiciones actuales, por ejemplo, su patología. Tiempos de la nutrición. Alimentación. Selección, compra, ingesta de alimentos en función a necesidades individuales. Disponibilidad de alimentos. Situación económica. Cultura, religión. Aspectos psicológicos. Publicidad, moda, digestión y absorción. Metabolismo. Correcta utilización de los nutrientes. Son transformado a materia y energía. Excreción es la eliminación de sustancias de desecho que se llevan a cabo a través de intestino, materia fecal, riñones, orina, piel, sudoración, pulmones, expiración. Leyes de la nutrición. La ley de la cantidad. La cantidad de la alimentación debe ser suficiente para cubrir las exigencias calóricas del organismo y mantener el equilibrio de su balance. Valor calórico total. VCT. Depende de factores como fisiopatología, sexo, edad, talla, actividad física, etc. Balance de nutrientes. Es la utilización y eliminación de desechos. Debe tener un balance neutro en adulto, o positivo en embarazadas o niños, o es negativo en ancianos. La ley de la calidad. El régimen de la alimentación debe ser completo en su composición para ofrecer al organismo, que es una unidad indivisible, todas las sustancias que lo integran. Es decir,
Para mantener la salud es necesario ingerir todos los nutrientes, proteínas, hidratos de carbono, lípidos, vitaminas, minerales, agua. Esto se logra mediante la ingesta diversa y evitando la monotonía de la alimentación. En caso que no sea completa, se considera carente. La ley de la armonía. La cantidad de diversos principios nutritivos que integran la alimentación deben guardar una relación en las proporciones entre sí. Esta ley se tiene que cumplir porque en caso que haya mucho consumo de proteínas y poco consumo de carbohidratos y grasas, los aminoácidos que se absorban de la dieta serán utilizados en la creación de energía y cada micronutrientes no presenta el mismo contenido calórico. El hidrato de carbono equivale a 4 kilocalorías, las proteínas equivalen a 4 kilocalorías, los lípidos equivalen a 9 kilocalorías. La proporción de hidratos de carbono debe ser de un 55% del valor calórico total. La proporción de proteínas debe ser de un 15% del valor calórico total. Los lípidos deben ser un 30% del valor calórico total. La ley de la adecuación. La finalidad de la alimentación está supeditada a su adecuación al organismo. ¿Es adecuado o incorrecto? Finalidad de la alimentación debe satisfacerse todas las necesidades del organismo, en conservar la salud y favorecer la curación en caso que esté enfermo. Adecuación se debe adaptar al individuo, sus gustos, hábitos, tendencias, situación socioeconómica. Se debe adaptar al enfermo, su aparato digestivo, perturbaciones del órgano, síntomas y síndromes concomitantes y momento evolutivo de la enfermedad. Rotulado de alimentos. Definición. Según el Código Alimentario Argentino, CAA, un rótulo es toda inscripción, leyenda o imagen adherida al envase del alimento. Su función es brindar al consumidor información sobre las características particulares que estos presentan, de forma obligatoria. Denominación de venta del alimento. Lista de ingredientes. Contenidos netos. Identificación del origen. Identificación del lote. Fecha de duración o vencimiento. Nombre o razón social y dirección del importador, cuando corresponda. Preparación e instrucciones de uso del alimento, cuando corresponda. Rotulado nutricional / información nutricional. Rotulado nutricional o información nutricional es parte del rótulo y puede presentar dos partes: declaración de nutrientes obligatorio, declaración de propiedades nutricionales o información nutricional complementaria e opcional. 1. Declaración de nutrientes, de carácter obligatorio. Indica la información cuantitativa del contenido energético y de los nutrientes presentes en el alimento. Debe presentar porciones por 1 gramo y porciones cada 100 gramos. Para el cálculo del valor energético debe expresarse en kcal y presentar el siguiente cuadro. Los nutrientes que deben informarse obligatoriamente son carbohidratos disponibles, G, o carbohidratos totales, G, proteínas, G, grasas totales, G, fibra alimentaria, G, sodio, mg. En aquellos productos cuyo contenido sea mayor o igual a 3 gramos por porción deberá declararse grasas trans, grasas totales. Ácidos grasos saturados, monoinsaturados, polisaturados. Colesterol. 2. Declaración de propiedades nutricionales o información nutricional complementaria, INC, o nutrición CLAMS. Es de carácter opcional. Son palabras o frases que describen que un producto estándar ha sufrido una modificación, aumento o disminución, contenido energético, calorías, cantidad de macronutrientes, carbohidratos o proteínas o lípidos, cantidad de vitaminas y / o minerales. Los alimentos dietéticos, como aquellos cuya composición ha sido modificada por adición, sustracción o sustitución, y que se encuentran destinados a satisfacer necesidades particulares de nutrición y alimentación de determinados grupos poblacionales. A. Satisfacen necesidades alimentarias específicas de personas sanas. Fortificados. B. Alimentos enriquecidos. C. Satisfacen necesidades alimentarias de personas que presentan estados fisiológicos particulares. Libre de gluten, deslactosada y suplementos dietarios. Comprimidos o cápsulas. Todas las leyendas declaradas en los rótulos, INC, deben cumplir con las normas de referencia. En cuanto a la cantidad mínima que deben presentar, por ejemplo, un producto muy bajo en sodio debe tener menos de 40 miligramos del mineral cada 100 gramos de alimento,
un producto de valor calórico reducido, debe tener al menos un 30% menos de energía comparado con el producto estándar. Dieta /light. La expresión light es sinónimo de bajo o leve contenido o reducido en el valor energético o en algún nutriente, incluso sodio, por lo que no necesariamente contribuye a disminuir el peso corporal fortificado donde algunos de los siguientes nutrientes: proteínas, aminoácidos, vitaminas, minerales, ácidos grasos es superior a la del contenido natural medio del alimento corriente enriquecidos alimentos a que se han adicionado nutrientes esenciales como vitaminas, minerales, proteínas, aminoácidos, ácidos grasos esenciales, con el fin de resolver deficiencias de la alimentación que se traducen en fenómenos de carencia colectiva. Microbiota. Definición. La microbiota, también conocida como flora intestinal, microflora o flora humana, es el conjunto de microorganismos o bacterias que se encuentran en el intestino grueso, específicamente en el colon, en el cual presentan una relación simbiótica con el organismo. Localización. En el intestino grueso, donde aumenta su concentración a medida que se acercan específicamente al colon. Microbiota en el recién nacido parto / cesárea. Inicialmente, durante un parto natural, el recién nacido se cree que adquiere la microbiota vaginal, ya que suelen ser menos predisponentes a algunas infecciones en comparación al recién nacido que nace por cesárea. Esto provocaría que el recién nacido por cesárea presente una ausencia de la microbiota vaginal, por lo tanto, presentaría una microbiota de la lactancia materna y de la microbiota de la piel de la madre. Microbiota en lactancia materna. Durante la lactancia materna, se genera una acumulación selectiva y masiva de células del sistema inmunitario de origen intestinal en la glándula mamaria, macrófagos, células dendríticas, donde las células dendríticas se caracterizan por abrir las zonas de oclusión entre los enterocitos adyacentes, proyectar dendritas hacia el exterior, captar células / microorganismos viables, luego migrar por la ruta enteromamaria, en donde deben pasar hacia la circulación linfática para luego pasar la sanguínea y así llegar a la glándula mamaria, donde van a ser retenidas y acumuladas. De esta manera, en el calostro van a existir una gran concentración de estas células inmunitarias, lo cual le van a administrar una gran concentración de principalmente lactobacilos y enterococos, en menor concentración, estreptococos, estafilococos y E. coli. Microbiota durante la alimentación complementaria. Sufre nuevamente un recambio por el cambio de alimentación, y esta vez la que predomina en mayor cantidad de la E. coli, y suele ser variable hasta los 3 años, donde después se vuelve estable. Funciones. Digestiva. La microbiota intestinal participa en el metabolismo de AC, grasos, pigmentos, colesterol, xenobióticos para la síntesis de B12, folato y vitamina K. Responsable del rescate colónico de energía de nutrientes no absorbidos en el intestino delgado, fibra dietética principalmente representando un 7% a 10% de la ingesta calórica. Protectora. Competencia por el nicho ecológico frente a bacterias donde su colonización en el sitio se considera patógenas. Esta competencia es por el espacio y por los nutrientes. Algunas bacterias sintetizan sustancias que inhiben el crecimiento de otras bacterias, función metabólica, producción de vitamina K, B1, tiamina, B2, riboflavina, y B12, función moduladora del sistema inmunitario / desarrollo del sistema inmunitario. Por un lado, la interacción entre los microorganismos y el epitelio y los tejidos linfoides intestinales son múltiples. Por un lado, remodelan constantemente los mecanismos locales y sistémicos de la inmunidad, adaptándolos al ambiente microbiano. Trófica, controlan la proliferación y diferenciación de las células epiteliales. Desarrollo de la red capilar submucosa y de microvellosidades intestinales. Por ejemplo, aumenta el número de linfocitos en la mucosa, los centros germinales, apareciendo folículos linfoides y en la lámina. Propias células productoras de inmunoglobulinas. Fermentación de sustancias indigeribles por el individuo, generación de AGCC con funciones específicas, gases. Disbiosis intestinal es el desbalance del equilibrio del crecimiento entre los microorganismos de la microbiota intestinal. Esto se produce porque aumentan en grandes concentraciones o se disminuye su población. Por ejemplo, la toma de un antibiótico barre toda la microbiota intestinal.
Probióticos: microorganismos vivos son bacterias que conviven en nuestra flora intestinal y presentan una relación simbiótica beneficiosa para el organismo. Se encuentran en verduras fermentadas, yogurt no industrializado, entero, tempamisú. Los prebióticos son alimentos que estimulan el crecimiento de las bacterias beneficiosas de nuestra flora intestinal. Por lo general son la fibra soluble, por lo tanto se van a encontrar en las verduras. Se encuentran en legumbres, avena, plátanos, frutos rojos, cebollas. Leche materna: simbióticos es una combinación de probiótico y prebióticos. Son específicamente prebióticos que actúan en conjunto con los probióticos. Se caracterizan por ser polímeros de pocas moléculas, donde dos de ellas tienen que ser fructosa. Por ejemplo, cebolla actúa como prebiótico y simbiótico. Fibra dietaria. Codex Alimentarius 2005. Hidratos de carbono con enlaces químicos indigeribles por las enzimas humanas, polímeros de glucosa o fructosa. Fermentados total o parcialmente en el colon. Ácidos grasos de cadena corta presentan un máximo de 12 carbonos, pero los producidos por la microbiota presentan un máximo de 4 carbonos. O 2 a 6 carbono dependiendo de la bibliografía. Son producidos a través de la fermentación. Fibra soluble que no podemos metabolizar por falta de enzimas, pero las bacterias sí presentan las enzimas como para metabolizarlas. A partir de esta fibra soluble producen ácidos grasos de cadena corta, que son liberados y son absorbidos por el intestino. Pueden ser utilizados por la mucosa como fuente de energía o son transportados al sistema circulatorio, donde se dirigen al hígado. Algunos permanecen en el intestino, mientras otros viajan por todo el organismo e intervienen en interacciones complejas que producen diferentes efectos de salud. Por ejemplo, el butirato actúa como fuente de energía para las células del enterocito. El propionato ayuda a reducir los niveles de colesterol y glucosa. Tienen capacidades osmóticas. Controlan el pH. Cualquier disbiosis altera la producción de AGCC. La biodiversidad de la flora intestinal se ve afectada cuando se realiza un plan alimentación con exceso de ácidos grasos trans, azúcares, simple, sal. Consumo de ácidos grasos saturados, alta energía. Hierro. Hierro se encuentra en estado ferroso y en estado férrico, donde varía únicamente su valencia. El estado ferroso, Fe2, gemínico, es el que es utilizado para el metabolismo. El estado férrico, Fe3, no gemínico, es otra forma del hierro en la que se encuentra en los alimentos y en los organismos. Por lo tanto, si queremos utilizar el hierro, todo hierro férrico debe ser transformado a ferroso previamente. Alimentos con hierro en las carnes. El hierro está en estado ferroso, Fe2, por lo que es más fácil de absorber, abundante. En las verduras el hierro está en estado férrico, Fe3, por lo que primero hay que transformar el hierro a ferroso para absorberlo, por lo que gran parte del hierro de los vegetales no llega a absorberse por el tránsito intestinal. La biodisponibilidad del hierro es la proporción del hierro dietario que es absorbido y utilizado por el cuerpo. Las carnes presentan un hierro con una mayor biodisponibilidad que los vegetales. La lactancia materna presenta un hierro con una mayor biodisponibilidad que la leche de vaca. Existen alimentos que aumentan la biodisponibilidad del hierro. Existen alimentos que reducen la biodisponibilidad del hierro. Anemia por déficit de hierro se llama anemia ferropénica. Absorción. El hierro ferroso ingresa por el DMT1, transportador divalentes de metales 1. El hierro férrico no es reconocido por este transportador. Primero debe ser modificado por la enzima citocromo B duodenal para ser transformado a estado ferroso y de esta manera poder ingresar por el DMT1. Esta transformación de férrico a ferroso suele tardar. Es por eso que presenta menor biodisponibilidad el hierro no gemínico del gemínico. Competición. DMT1 transporta Fe, magnesio, cobalto, cobre, zinc, cadmio, calcio. Esto dificulta la absorción de hierro. Interior del enterocito. Si la concentración de hierro es elevada en el organismo y ya no es necesitado, se almacena en el enterocito en forma de ferritina. De lo contrario, es transportado hacia la membrana vasolateral por la ferroportina, el cual es un transportador de hierro en estado ferroso hacia la región vasolateral del enterocito. Región vasolateral del enterocito. Una vez liberado el hierro ferroso, Fe2, debe ser transportado por la proteína transportadora de hierro transferrina, pero esta únicamente reconoce hierro en estado férrico, Fe3. Entonces, mediante la enzima hepsidina que se encuentra en la región vasolateral del enterocito es transformada a férrica, Fe3,
Cada molécula de transferrina transporta 2 moléculas de hierro trivalentes. Fe3. Almacenamiento 1. Ferritina es una proteína globular con un caparazón proteico que es la apoferritina y un núcleo central que almacena hasta casi 4.500 átomos de hierro en estado ferroso. Fe2. 2. Hemosiderina exenta de apoferritina, se la encuentra en la médula ósea. 3. Hemoglobina presenta 4 átomos de hierro en estado férrico. Fe3. 4. Transferrina presenta 2 átomos de hierro en estado férrico. Fe3. 5. Enzimas que utilizan átomos de hierro, por ejemplo los citocromos 6. Mioglobinas que se encuentran en las células musculas 7. Macrófagos. La duración de la vida media de una célula intestinal es de 3 a 6 días, por lo que la ferritina se transporta a las células jóvenes continuamente de esta manera. La transferrina va acumulando cada vez más hierro. Límite 4.500 moléculas de hierro. Excreción intestinal. La pérdida diaria de hierro es 1 miligramo. En varones y un poco menos en las mujeres que no tienen la menstruación. En mujeres que menstruan es de 0,5 mg. Se pierde únicamente por hemorragia y en pocas cantidades en sudor y exfoliación normal del cabello y la piel. El hierro excretado por la materia fecal es el hierro que no pudo ser absorbido. La absorción del hierro varía dependiendo de las necesidades nutricionales de la persona. Una persona anémica absorbe más hierro que una persona saludable. Una embarazada o un niño absorbe más hierro que un adulto saludable. Toxicidad del hierro. La principal causa de sobrecarga de hierro es la hemocromatosis hereditaria. Está asociada a un gen diferenciado que favorece la absorción excesiva de hierro si hay hierro disponible en la dieta. La saturación de la apoferritina sigue con la aparición de hemosiderina. Factores que afectan la biodisponibilidad del hierro. Inhibidores. Calcio compite por el competidor DMT1. Elementos con cargas negativas funcionan como un quelantes, me secuestran el hierro, se unen y luego no me permiten absorberlo. Por ejemplo, cafés, té, vinos. Fibra alimentaria. Taninos, oxalatos, fosfatos facilitadores. Vitamina C que se encuentra por ejemplo en los cítricos. En síntesis, si yo como un alimento rico en quelantes, por ejemplo, vino, café o té durante la comida o minutos más tarde después de comer, afecto la absorción de hierro. Si yo como una milanesa y le añado el cítrico de limón, aumenta la absorción de hierro. Hierro en lactancia materna. El hierro en la lactancia materna es transportado por una proteína transportadora, llamada lactoferrina. Debido a que la lactancia materna presenta calcio, esto me competiría con el DMT1 por el hierro. Es por eso que está unido a la lactoferrina, que actúa como un quelante secuestrando el hierro. De manera que se absorbe la lactoferrina acompañada del hierro. Lípidos. Las grasas y los lípidos constituyen el 30% de VST. Un lípido equivale a 9 kilocalorías de energía. El almacenamiento de lípidos es en las células adiposas. Existen 2 almacenamientos de lípidos, unos estructurales que no se utilizan, que son para amortiguar y mantener en posición a los órganos, por ejemplo, las almohadillas de los glúteos. Los lípidos son esenciales para la digestión, absorción y transporte de vitaminas liposolubles. Se caracterizan por ser insolubles en agua. Se clasifican en 3 tipos: triglicéridos, esfingolípidos, alcoholes, ceras, isoprenoides y esteroides. Fosfolípidos. Los ácidos grasos no son considerados lípidos ya que se encuentran unidos a múltiples compuestos en el organismo. Los ácidos grasos se almacenan en forma de saturados como el palmítico C16, 0 y esteárico C18, 0. El ácido que conforma los fosfolípidos son ácidos grasos poliinsaturados, donde el más abundante es el ácido araquidónico C20, 4. Los ácidos grasos insaturados presentan mayor flexibilidad, pero los ácidos grasos de cadena corta presentan mayor flexibilidad que los de cadena larga, ya que no logran interactuar de la misma manera con los diferentes elementos. Los ácidos grasos están compuestos por CHO, es decir, carbono, hidrógeno y oxígeno. Presenta un extremo presenta un grupo carboxilo CoO y en el otro extremo presenta un grupo metilo Che3D. Esta manera en la nomenclatura omega se cuenta los enlaces dobles, es decir, 2 enlaces entre los carbonos adyacentes, eliminando un hidrógeno a partir del grupo metilo. Los ácidos grasos de cadena corta presentan 4 a 6 carbonos. Los ácidos grasos de cadena media presentan 8 a 14 carbonos. Los ácidos grasos de cadena larga presentan 16 a 20 carbonos. Los ácidos
Grasos saturados no presentan dobles enlaces entre los carbonos. Los ácidos grasos monoinsaturados presentan un doble enlace. Los ácidos grasos poliinsaturados presentan dos o más dobles enlaces. La nomenclatura omega es la siguiente: primero se coloca el número de carbonos, segundo se coloca el número de dobles enlaces, tercero se coloca la posición del primer doble enlace próximo al grupo metilo, por ejemplo, ácido oleico C18, 1, 9. Ácidos grasos trans. Los ácidos grasos trans son un subproducto de las industrias donde querían transformar un aceite en una grasa sólida y lo crearon mediante la formación de un doble enlace con el proceso de hidrogenación, donde se le añadieron hidrógenos al aceite. Esto provocó dos cosas. Por un lado, la formación de un doble enlace transformando el aceite en una grasa sólida. Por otro lado, se generó el cambio de la posición cis a la trans, es decir, se isomerizó al ácido graso. Este ácido graso, a pesar de tener un doble enlace, actúa como un saturado, ya que no son fluidos como los insaturados, y no se curvan. Los ácidos grasos trans inhiben la desaturación y la elongación del ácido linoleico y ELA, los cuales son claves para el desarrollo del cerebro y los órganos fetales. La ingesta de ácidos grasos trans se ha asociado con el aumento del riesgo de cardiopatía coronaria, cáncer, diabetes de tipo 2 y alergias. El ácido graso linoleico es un omega 6, es decir, es un ácido graso esencial que no puedo fabricar, por lo que tiene que ser ingerido únicamente en la dieta. Pero el ácido graso trans inhibe la desaturación y la elongación de este ácido. En este gráfico pueden observar cómo a partir de un ácido graso de cadena corta omega 3 o omega 6 yo puedo añadirle carbonos. Yo puedo añadir dobles enlaces para sintetizar ácidos grasos esenciales en la vida, por ejemplo, el más importa, el araquidónico. En esta imagen se puede observar que en el ácido araquidónico se puede obtener mediante el consumo de omega 6 en forma de ácido linoleico o de ácido gamma linoleico, es decir, el ácido linoleico tiene menos carbonos. Entonces le tengo que añadir más carbonos, mientras que el ácido gamma linoleico presenta más carbonos, pero tiene los mismos dobles enlaces. Entonces únicamente le tengo que añadir menos carbonos para alcanzar el ácido araquidónico. Otra cosa a destacar de esta imagen es en qué alimentos se encuentran las diferentes variantes de omega 6 y omega 3. Digestión de lípidos. Aproximadamente el 97% de los lípidos de la dieta está en forma de triglicéridos y el 3% en fosfolípidos y colesterol. En la boca se realiza la acción de digestión química por la lipasa lingual, actúa hidrolizando triglicéridos, especialmente de cadena corta, para darnos ácidos grasos y glicerol. En el estómago los lípidos se digieren por la lipasa gástrica, que se encarga de hidrolizar triglicéridos de cadena corta convirtiéndolos en ácidos grasos y glicerol. De esta manera llegan al intestino colesterol, triglicéridos, diglicéridos, monoglicéridos, ácidos grasos de cadena corta, fosfolípidos. Estos lípidos son insolubles en agua, por lo que se agrupan en gotículas de grasa. Esto va a dificultar la acción de la lipasa pancreática. En presencia de los lípidos se libera CCK por la mucosa intestinal y enterogastrona. Limitan la liberación del estómago, provocando que el vaciamiento del estómago se prolongue. La CCK actúa sobre la vesícula biliar, provocando su contracción para la liberación de bilis en el duodeno. La bilis está compuesto ácidos biliares, pigmentos, sales inorgánicas, proteínas, colesterol, lecitina. Es un compuesto anfipático, por lo que actúa sobre esas gotículas de grasas generando emulsiones. Es decir, va a formar gotículas más pequeñas hasta formar micelas y va a volverlas solubles en agua para que sea más accesible para la lipasa pancreática. Es decir, ahora al ser más pequeña va a poder pasar por las digitaciones del intestino, donde tendrá contacto con la lipasa pancreática. Ahora, mediante la acción de la colipasa que le genera la abertura de la bilis en estas emulsiones a la lipasa pancreática, genera la hidrólisis de estos lípidos. Lo que va a ser absorbido por el enterocito es glicerol, ácido grasos, colesterol. Absorción. Lo absorbido: glicerol / diagonal ácido grasos / diagonal colesterol. El glicerol y ácidos grasos ingresa al enterocito por un transportador por difusión simple en el interior del enterocito. Por acción del REL se van a transformar en triglicéridos. El colesterol ingresa por gasto de ATP, al igual que ácidos grasos de cadena corta. El colesterol y los triglicéridos se van a unir a proteínas presentes en el citoplasma del enterocito para formar kilomicrones.
los kilomicrones se van a dirigir por la circulación linfática, donde terminan llegando a la vena cava superior por el conducto torácico dirigiéndose hacia la circulación sanguínea, donde van a llegar al hígado, tejido adiposo y músculo. En el hígado son reempaquetados en lipoproteínas de baja densidad y transportados hacia tejidos adiposos para su metabolismo y almacenamiento. LDL, mientras que los ácidos grasos de cadena corta pasan directamente por la circulación sanguínea hacia el hígado por la circulación porta. Ahora, para finalizar, la bilis es reabsorbida en el ileón terminal y llevada al hígado por la circulación enterohepática, para ser reutilizada en la próxima digestión. Omega 6 y 3 proporciones los ácidos grasos omega 6, inflamación, vasoconstricción, agregación plaquetaria incrementada. Tienen precursores con una acción proinflamatoria y los omega 3 tienen precursores con acción antiinflamatoria. Pero actualmente el consumo actual de omega 6 y omega 3 se encuentra en desequilibrio. El consumo actual es 25:1, es decir, consumimos 25 veces omega 6 que omega 3. El consumo ideal es 4:1, ya que un exceso de omega 6 produce enfermedades de tipo inflamatorias. Incrementa el riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares o desarrollar ciertos tipos de cáncer. Contacto Telegram/Medicina Matanza. WhatsApp 11 23 42 53 40. Proyecto del canal. Si quieres apoyar el proyecto del canal, Unite al servidor de Discord. El servidor de Discord busca unificar toda la carrera con varios chats para cada materia de diferentes años. De manera que entre los 200 a 400 estudiantes de cada materia puedan comunicarse de manera masiva para que puedan preguntar dudas y responderse entre estudiantes avanzados o del mismo año. Sin mencionar la posibilidad de prender el micrófono para poder hacer grupos de estudios más dinámicos. El servidor de Discord también busca enlistar a los grupos de WhatsApp de las diferentes materias y comisiones para que sean de fácil acceso y no estén buscando por todos lados. También busca que los estudiantes puedan recomendar contactos para comprar libros y ambos, sin estafas. En la segunda parte vamos a hablar de malnutrición, carbohidratos, proteínas, fibra dietaria, plato de comida, funciones del agua, balance hídrico, fórmulas dietarias, balance nitrogenado. Y vamos a resumir también IRRA.